Ahora sí. ¿En serio? ¿Cómo es? Bueno, ahora sí, buenas noches a todos y todas. Disculpen, estamos arrancando un poquito tarde, capaz que la lluvia daba para quedarse a dormir un poquito. Bueno, una vez más, desde el espacio 567 y del PVP, los convocamos para discutir los temas de actualidad. Estamos nuevamente en campaña electoral. Campaña electoral que tiene sus particularidades, como todas las que hemos tenido desde que el Frente Amplio llegó al gobierno. La campaña del 2009 tuvo la particularidad de que estábamos disputando la continuidad o no del proceso progresista que había iniciado en 2005. Además tuvimos la posibilidad de anular la impunidad, tuvimos la posibilidad de darle el derecho a los conciudadanos que viven en el exterior a que puedan votar desde el exterior. La campaña del 2014 tuvo la particularidad de que, además de que estuviera disputándose la continuidad o no del proceso progresista, teníamos una propuesta de reforma constitucional que planteaba ni más ni menos que bajar la edad de imputabilidad. Y hoy, en 2019, nos enfrentamos a un nuevo desafío, que es esta propuesta de reforma constitucional que plantea un sector del Partido Nacional. Y hoy nos acompañan compañeros de la Articulación Nacional de No a la Reforma, que nos van a contar un poco, no solo en qué consiste la propuesta de reforma, sino en qué consiste la lucha que están dando, lucha a la que adherimos. Vamos a contar también con la presencia de Virginia Cardoso, referente del PVP, y de la compañera Valeria Rubino, referente del espacio 567. Y bueno, solamente agradecer al Lugar Luz que nos da el espacio para poder estar acá, para poder juntarnos, a discutir, a debatir. Y sin más, porque obviamente no vinieron a escucharme a mí, le voy a dejar la palabra a los compañeros de la Articulación de No a la Reforma. En primer lugar tenemos a Ignacio Villar y Mariana Rodríguez. Bueno, buenas noches a todos, gracias y a todas, gracias por participar, interesarse a pesar de este día horrible. Bueno, primero contar un poco quiénes somos nosotros. Somos, como bien dijo el compañero, una articulación nacional de organizaciones, colectivos y personas independientes de todo el país, que ya nos venimos juntando y trabajando desde el año pasado, con el principal objetivo de, bueno, decirle que no a esta propuesta de reforma constitucional, que consideramos que es un peligro más que una solución como se plantea. Y bueno, antes de entrar en lo que son los contraargumentos a esta reforma, creo que también es bueno hacer un breve repaso de qué es lo que realmente propone. Así, bueno, podemos contraargumentar y también tenemos toda la información para también compartirla con la ciudadanía, porque estamos en una época en la que la desinformación y las noticias falsas fluyen mucho y está bueno tener la información concisa si uno puede, bueno, primero que nada informar y después decir por qué no acompañamos. Esta propuesta de reforma constitucional consiste de 4 puntos y un agregado que oficializa 3 de ellos. La primera es crear una Guardia Nacional conformada por al menos 2.000 militares. Digo al menos porque en principio eran 2.000, pero ahora han salido estas mismas voces que proponen a decir que en caso de ser necesario podrían ser 4, 6, 8, las que consideran necesario para solucionar los problemas que tenemos. En segundo lugar, propone modificar la inviolabilidad del hogar a través de habilitar los allanamientos nocturnos con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. En tercer lugar, busca el cumplimiento efectivo de penas, como llama en un romance esta propuesta, que en realidad lo que significa es eliminar
todo tipo de beneficio liberatorio o libertad anticipada o vigilada que las personas puedan obtener por buena conducta, por trabajar, por estudiar dentro de la cárcel. El cuarto punto es crear la pena de prisión perpetua para delitos gravísimos, revisable a los 30 años, lo cual, se aplica para una minúscula parte de los delitos que se cometen en el Uruguay. Y el quinto punto es que esta reforma lo que propone es que el Parlamento deberá dictar leyes para efectivizar estos puntos que propone, pero mientras el Parlamento no construya o vote las leyes, se aplican 3 disposiciones transitorias por las que la Guardia Nacional, el cumplimiento de penas y la pena de prisión perpetua quedan efectivas al otro día de aprobado este plebiscito. Ahora Mari va a empezar ya que tenemos como un repaso de los puntos, a argumentar por qué creemos que esta reforma no es la forma. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Agradecer al espacio, al PDP y al Bar Luz por invitarnos y ceder el espacio. Simplemente para complementar a lo que decía Nacho, creo que está bueno hacer énfasis y remarcar que esta propuesta que impulsa la campaña de Vivir Sin Miedo, que se vota junto con las próximas elecciones nacionales, lo que se vota es un paquete. Entonces no da lugar el día de mañana a, si una nos puede interesar más o gustar más que la otra, porque al fin y al cabo en octubre lo que se está votando es todo junto, y me parece que eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué nosotros nos posicionamos como una otra campaña? ¿Por qué nosotros decimos que no a la reforma? En primer lugar, y más allá de una clara intención de difusión del miedo que acompaña esta reforma, los argumentos que nos presentan carecen totalmente y omiten la actualidad y la realidad del problema, si es que nos podemos permitir de hablar de un problema. Esta reforma carece de un abordaje integral y no está considerando las causas estructurales del delito, que serían en todo caso las que explicarían el aumento de estos mismos. Ni tampoco está proponiendo alternativas para resolverlo, en ninguno de los puntos. Esta reforma que se nos plantea lo único que brinda son soluciones inmediatistas. No hay tampoco un diagnóstico que nos esté diciendo, no plantean un diagnóstico que diga los problemas actuales son esto y esto y este, por ende la solución debería ser esto. Entonces nosotros lo que creemos es que esta reforma lo que está proponiendo son cosas muy graves que tampoco están bien argumentadas, lo cual es gravísimo porque estamos hablando de reformar la Constitución. Esta reforma básicamente lo que nos está proponiendo es más represión, más encarcelamiento, y es por eso que nosotros nos planteamos y decimos que esto al fin y al cabo es simplemente más de lo mismo. Lo único que creemos que tiene, y eso me atrevo a decir que todos lo compartimos, que tiene esta campaña, es un buen eslogan, porque eso hay que reconocerse, que tiene un buen eslogan. Vacío en propuestas, vacío en contenido, vacío en argumentos, pero lo único que se puede rescatar es que tiene un buen eslogan. Las medidas que propone no muestran con precisión un fin práctico. No explican tampoco cómo esto va a impactar el día de mañana justamente en los índices de criminalidad que tanto critican. En ningún momento nos está aclarando cómo esto es al fin una solución. En Uruguay el aumento de personas privadas de libertad viene en aumento, pero también viene en aumento los delitos. Claramente con esto podemos decir que tener más personas privadas de libertad no equivale a menos delitos. Entonces tampoco es una solución. Y creemos que es necesario y exigimos también, primero que hay que tener un debate serio alrededor de este tema, como mencionaba anteriormente, no tener soluciones inmediatistas que carecen de argumentos y de contenido. Y también creemos que es necesario reconocer que la estrategia punitivista, que es la que se ha promovido como común denominador del sistema político y la cual Uruguay conoce, claramente ha fracasado, viene fracasando y fracasó. Y eso no lo decimos solo nosotros, lo dicen las cifras que lo demuestran a diario. Eso, un poco como para argumentar antes de arrancar el debate. En realidad me parece primero resaltar la importancia de la articulación que viene llevando adelante esta contracampaña
Así que agradecerles por esa militancia, por esa resistencia a los modelos represivos, y agradecer a todos y todas por estar hoy acá, y como siempre al Luz y al Gonza, que es el mejor mozo. Bueno, y decir, bueno, en realidad la idea es poder pensar esta propuesta en un contexto un poquito más amplio. Esta propuesta de alguna forma viene avanzando en un contexto de avance del fascismo, de avance de las propuestas de la derecha, que se dan en todo el mundo, que están creciendo en Europa, que están creciendo en América Latina, y lógicas fascistas que pensábamos que la humanidad de alguna forma había dejado atrás o que quedaban muy marginales, que hoy aparecen de vuelta en la escena política como actores políticos principales y válidos. Basta mirar el Bolsonaro en Brasil, como el fenómeno Bolsonaro, para entender que esto está siendo la mirada represiva y la mirada de la inseguridad como un componente de este avance del fascismo es un elemento muy importante. Yo creo que fue un hito muy importante que este año la campaña la marcha del 8 de marzo del movimiento feminista nos haya invitado a combatir el fascismo. Creo que eso es un acierto, eso es un frente común de lucha que tenemos que tener todos los que estamos en la calle militando por derechos, y es un frente común que nos une desde la diversidad de miradas, y que no tiene que ver con partidos políticos, sino con un movimiento social que pueda avanzar en este sentido. Y frente a esto creo que hay dos preguntas que están en la base, que tenemos que respondernos como sociedad, dos preguntas que la respuesta de alguna forma nos explica o no el avance de estas lógicas fascistas. Por un lado, preguntarnos si realmente creemos como sociedad que todas las personas tienen derechos, que todos son personas y por lo tanto todos deben ser beneficiarios de los derechos humanos, que todos importan o si importan solo los míos. Esa como primera pregunta para hacernos. Y una segunda pregunta es si la democracia realmente es un valor que tenemos que defender a toda costa. Esas son dos preguntas centrales que a algunos nos parece obvias, pero de alguna forma datos como los del Latinobarómetro que nos muestran que en Uruguay, por ejemplo, 61% aprueba y piensa que el régimen democrático es el mejor régimen posible, el mejor sistema de gobierno posible, pero viene en descenso. Hay un 16% que dice que un régimen autoritario le parece que podría ser bueno y defendible, y hay un sector que es indiferente. Le es indiferente si hay un régimen autoritario o un sistema democrático, ¿no? O sea que esta propuesta viene en un contexto de una mirada que es más amplia. Y yo creo que tenemos la responsabilidad desde los sectores políticos de preguntarnos cómo llegamos hasta acá. Voy a tratar de no extendernos, si bien obviamente de no extenderme tanto, si bien es un fenómeno mundial, creo que hay tres elementos que tenemos que tener en cuenta. Uno es la responsabilidad que tenemos en el no desarme de la cultura de impunidad, en el no desarme, en el no avance, en tirar abajo la cultura de impunidad que construyó la derecha después de la dictadura, y de alguna forma el no haber hecho como sociedad. Y bueno, también Gaspar hablaba un poco de alguna de esas luchas, y creo que esas son importantes, ¿no? Hay una lógica en una parte de la sociedad que dice que esos son temas que ya pasaron, que no hay que avanzar. Me acuerdo cuando a mi generación le tocó dar la batalla por la recolección de firmas por la nulidad de la ley Cauciá o el sí rosado, y que nos decían, bueno, está todo bien, pero ahora hay que dejar atrás esto. Y en realidad nosotros siempre decíamos que acá se nos jugaba el futuro, en realmente pensar
el rol del terrorismo de Estado, el rol del autoritarismo, el rol de los derechos humanos, se nos jugaba el futuro que estábamos construyendo, y cuando vemos que vienen avanzadas estas miradas fascistas, cuando vemos que en Brasil un militar antidemocrático que dedica su voto a un dictador, que llama a celebrar un golpe de Estado, es presidente del país, nos dábamos cuenta que teníamos razón, que realmente el futuro de la democracia se nos juega también en cómo rompemos la cultura de impunidad. Ese como un primer fenómeno. Por otro lado, creo que nos faltó en nuestros gobiernos pedagogía política, nos faltó explicar el proyecto, entender cuáles son los valores de solidaridad, los valores de justicia social que deberían ser la base de nuestro proyecto político. Y nos faltó, por lo tanto, politizar las discusiones, ¿no? De alguna forma generamos un discurso tecnocrático en donde todo se reduce a lo técnico, a la buena administración, y perdimos el valor político de lo que hacemos, que es también lo que construye otra sociedad posible. Y desde ese lugar, bueno, explica, por ejemplo, por qué después de 3 gobiernos frente amplistas hoy hay más gente que cree que los pobres son pobres porque quieren, que antes que el Frente Amplio asumiera el gobierno, ¿no? Y un tercer componente, en el que no voy a andar mucho para no, sino también el pasaje, las dificultades que hemos tenido en el pasaje de políticas focales que contienen emergencias, ¿no? Emergencias que hacen que podamos seguir funcionando como sociedad, y eso lo vemos también a nivel de seguridad, pero a nivel de políticas sociales en general, la dificultad de pasar a políticas más estructurales que realmente garanticen derechos y que generen vida digna y que generen condiciones. Creo que esos son 3 elementos frente amplistas de los que tenemos que hacernos cargo, que explican el cómo llegamos hasta acá. Y el hasta acá me refiero no a que haya sectores de derecha que planteen propuestas antidemocráticas, sino que haya sectores de la población bastante amplios que sientan que son coherentes o que son propuestas posibles, ¿no? Creo que ahí tenemos 4 minutos, va a ser difícil cerrar en 4 minutos. Bueno, creo que ahí hay como algunos aprendizajes desde yo era de la juventud del PVP, claramente ya no lo soy más, pero bueno, como juventud del PVP formamos parte de la campaña del No a la Baja, y algunos aprendizajes que ahí también tuvimos en esa campaña, creo que es importante recordarlos como sector. Nosotros, además, como juventud del PVP, nos encargamos de que nuestra consigna era que ningún frente amplista vote la baja, y recorrimos todo el país, yendo a las departamentales, dando talleres por el tema. Y desde ese lugar había algunos conceptos, y también la campaña nacional por el No a la Baja los tomó también, si pensamos en cuál era el logo, cuáles eran las propuestas, que tiene que ver, bueno, por un lado entender que los argumentos que tenemos y que tienen los gurises muchísimos, cuando estamos frente a situaciones, a razonamientos que muchas veces son irracionales, no bastan. Yo puedo tener todos los datos que están, pero si a mi abuelita la arrastraron y le sacaron la cartera y no sé qué, eso vale más para mí, en mi experiencia, que toda la explicación teórica de la realidad que está viviendo el país y de por dónde va la inseguridad, etc. Entonces, entender eso, entender también que a veces tiene que ver, y que eso tenemos que tenerlo en cuenta para poder dialogar con el otro. Si no entendemos que hay un tamiz emocional en todo esto, no podemos avanzar. Por otro lado, también pensar que hay un comportamiento tribal, o sea, todos pertenecemos, ¿no?, a distintos grupos sociales, y que muchas veces pensar distinto, ¿no?, pensar de una manera me une al grupo social. Por lo tanto, nosotros tenemos que acá romper los grupos sociales para avanzar. ¿A qué estoy hablando en eso? Bueno, y por ejemplo, un claro ejemplo puede ser no partidizar. Creo que los partidos políticos tenemos una responsabilidad en esto de avanzar, pero esto no puede ser, como bien saben los gurises, una cosa, una campaña de un partido, porque si partidizamos, radicalizamos las posturas, ¿no? Y si cuestionamos la pertenencia a clases, a sectores, a grupos políticos, a determinados, creo que radicalizamos. Creo que ahí son algunos aprendizajes. Por otro lado, la empatía y la humanización de las realidades, ponerle cara al otro, ayuda a borrar un poco la línea del ellos y el nosotros, ¿no? Esta guerra en la que estamos de pobres contra pobres. Y
y recordar como izquierda que estamos en que la inseguridad es una situación que realmente nos preocupa, pero que de alguna forma sabemos que estamos en un sistema que estructuralmente genera las desigualdades que llevan a esta inseguridad y que, como siempre, el chivo expiatorio son los sectores más marginados de estos problemas sociales. Bueno, y por otro lado quiero decir que de alguna forma la campaña Vivir sin Miedo, que es tan buena con esa consigna como decía la compañera, ayuda a construir un ellos y nosotros, ¿no? Los buenos y los malos, los delincuentes y la gente bien, la gente de bien, ¿no? Y de alguna forma eso ayuda a cohesionarlos a ellos, ¿no? A la derecha, ayuda a cohesionar a una identidad, ¿no? de los buenos, los que queremos luchar contra los malos. Pero de alguna forma además rompe nuestro proyecto político, porque el avance del discurso de inseguridad vacía los espacios públicos, vacía la posibilidad de encuentro entre vecinos y vecinas, de alguna forma debilita la participación y debilita los proyectos colectivos que deberían ser un eje en nuestro proyecto político. Entonces, es una propuesta que claramente estigmatiza porque está pensada, si uno piensa, la cárcel es... Me acordaba de Angela Davis que decía, si querés ver quiénes son los últimos de la sociedad y a quienes se discrimina en la sociedad, tenés que ver quiénes están en las cárceles, ¿no? Nuestras cárceles están llenas de jóvenes y pobres y por lo tanto es una propuesta que está enfocada a potenciar esa discriminación, esa estigmatización. Y en una sociedad violenta, donde por ejemplo tenemos la lógica de las zonas rojas, ¿no? Yo trabajo en Casaballe y donde los vecinos dicen, bueno, parece que nosotros no tenemos derecho, que llamamos a una ambulancia y acá no vienen, pero esa construcción de las zonas rojas nos ayudan a pensar que es algo contenible, ¿no? Que es algo que puedo, que de alguna forma está en ese lugar, no está conmigo, está ahí lo malo, ¿no? Y está esa frase, esa sociedad violenta que piensa que el violento es el otro, pero dice con total soltura que hay que ir a Casaballe y poner una bomba y matarlos a todos, ¿no? Y eso es un discurso válido, parece no violento, ¿no? Entonces, de alguna forma, romper con esos esquemas, con esas lógicas territoriales y con de alguna forma este discurso de la inseguridad nos enfrenta desde la conciencia de clase, ¿no? Porque enfrenta a pobres contra pobres. La otra vez estaba una vecina de Casaballe que miraba la tele lo que pasaba en los Palomares y decía, qué horrible esta gente, y estaba hablando de sus vecinos que viven a 4 cuadras como si fuera el África, ¿no? O sea, enfrentamos pobres contra pobres y debilitamos el encuentro. Y estoy cerrando, prometo, decir que esta propuesta de alguna forma tiene un sesgo de clase en quiénes son los sujetos o sujetas peligrosos y cuál es la violencia que importa y cuál es la violencia que no importa. No importa, no es peligroso los patrones que no dan condiciones de seguridad laboral a sus trabajadores, no es peligroso Sanabria, que robó millones de dólares, no es peligroso Gabazo, que está en su casa, que es un pobre viejito, ¿no? O sea que eso no es los sujetos peligrosos y la inseguridad que nos preocupa. Pero no es violencia, por ejemplo, que todavía tengamos gurises que viven en casa de lata, sin barro, en piso de barro, sin baño. Eso no es violencia, ¿no? O sea que de alguna forma reestructura qué es violencia y qué es peligroso y no soluciona, y se presenta como la solución, y esto es lo último, la solución como a la inseguridad, al miedo, pero en realidad es una propuesta que claramente en este sesgo de clase es la inseguridad para algunos, ¿no? Para los que en realidad menos sufren la inseguridad porque están más enrejados y encerrados, la inseguridad más profunda son las que viven los pobres, los que no pueden salir de su casa porque tienen miedo a que les roben y no tienen ningún método para protegerse de seguridad, ni alarmas, ni cercas eléctricas, ni nada por el estilo. Los más pobres que viven la más seguridad son los que van a vivir mayor violencia con esta propuesta. Y dice que ataca el miedo, pero ¿cómo resuelve el miedo de las más de, estaban dando los números, 32.000 denuncias de mujeres que sufrieron violencia basada en género en el año pasado? ¿Cómo soluciona el miedo de las decenas de mujeres asesinadas el año pasado por violencia doméstica? ¿Cómo soluciona el miedo de los más de 4.000 niños que fueron atendidos el año pasado por maltrato infantil? Entonces, de alguna forma, hay violencias que no importan
hay sufrimientos que no importan, hay vidas que no importan, porque esta propuesta apuesta a proteger la propiedad y la propiedad de algunos, porque la vida no importa. Entonces, simplemente decir que es una propuesta que estigmatiza, que tiene un sesgo de clase y que va a vulnerar aún más a los más pobres, y perdón que me extendí. Bueno, buenas noches. Qué momento. A mí me toca un poco optimismo, porque ¿no? La idea es que uno se vaya meditando con ganas de estas sustancias, pero la voy a cubrir un poco más antes de la parte propositiva. Y lo primero es dar una mirada más global, más universal a este proceso. Como en casi todos los países del mundo, acá en Uruguay nos encanta creer que nos está pasando algo particular y especial, y la realidad es que no nos está pasando nada ni particular ni especial, sino que es parte de un proceso global, un proceso mundial que de alguna manera reconfigura todo lo que es el capitalismo y está centrado en la nueva manera en la cual el ser humano produce y se reproduce. El ser humano o la persona sola, individualizada completamente, lo más aislada posible del resto, que es peligroso y me puede llegar a dañar, es como un modelo que lo vemos que está avanzando fervorosamente. Incluso la lucha por la libertad, por momentos se impone una visión de la libertad que es dejarme sola, como una libertad adolescente, esa déjame sola, no hablé, déjame en paz, quiero estar angustiado, en paz y que no me invadas ese mundo. Y es como que eso se mantenga como el ser humano libre, es como algo muy promovido. Y es muy promovido porque es como el perfeccionamiento full del sistema capitalista de acumulación, de producción y acumulación. Hoy en día la cantidad de fuerza de trabajo necesaria para producir lo que se necesita producir para seguir acumulando es bastante menor que la cantidad de seres humanos que hay. Por ende, hay un montón de seres humanos que pasan en esto del contenido, de la producción de contenido, y una cantidad de seres humanos que pasan a ser nada más que teloneros, a gente que está en una escena, como de película épica, que podemos mirar por la tele, tener una batalla furiosa y matarse unos a otros, desde un lugar en el cual estamos absolutamente seguros o seguras, porque eso está lejos, está en la pantalla, está en otra realidad. Eso se estimula por parte del sistema capitalista, que va acumulando muchísimo. Cuanto más logra que la gente gaste en ese sistema de aislamiento, más acumula. Y para eso, lo más adecuado es el miedo. Cuanto más miedo le tengo a la afuera, cuanto más temor me genera salir de este lugar en el cual tengo una realidad que no me daña, esa cantidad de miedo me lleva a comprar todos los productos que me permiten estar así. Y es de unos niveles de ganancia, porque en realidad es casi todo virtual en términos de que no necesito inversión, no necesita materialidad. Yo compro fantasías todo el tiempo que me permiten ver el mal en otra parte, para de alguna manera sentir la seguridad en el lugar en el que estoy. Eso es una maquinaria que perfecciona el sistema, tampoco es nueva. Ya en los 70 se generaba todo un proceso de dominación que era mucho más material, mucho más concreto, mucho más físico, que tenía que ver con la subversión, con el comunismo, con una serie de fantasmas que creaban en aquel momento, quizás por los 40, por ahí se empezaba a crear ese fantasma y caducaba, porque ya no tenía potencial de engaño a las grandes masas, por allá por la década de los 70, que es cuando tienen que terminar instalando, ¿no?, los regímenes autoritarios en Latinoamérica y en África, comenzar a financiar estos grupos que desatan estas guerras atroces que terminan en lo que hoy, la situación que hoy está, que es lo que hizo el imperio, ¿no? O sea, ya su poder de convencimiento de ese monstruo, de ese demonio, que era el comunismo y la subversión, caducaba. Y ya en aquel momento inventaron algo que dura hasta el día de hoy, que es la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas no es nada más que la sustitución de aquel enemigo que era el comunismo, ¿no?, que tenía potencia organizativa, etc., por algo mucho más estudiado, mucho menos simpático. El narcotraficante, sí, el narcotraficante en realidad es el antipático de hoy, es mucho más difícil, no tiene proyección política, no tiene una visión del mundo, no tiene una superestructura alternativa que quiere construir.
Entonces se transforma en un enemigo muchísimo más maleable. De hecho, un enemigo que produce ganancias que son nunca antes vistas. Ustedes imagínense que si yo soy narcotraficante y tengo 25 empleados y empleadas, a ninguna persona de esas les tengo que cumplir a fin de mes. Yo les puedo pagar si tengo ganas. Si no tengo ganas no les pago porque no me van a ir a denunciar porque terminarían presos. Entonces, si nosotros lo pensamos de nuestra cabeza izquierda, es el sumum del sistema capitalista. No es nada en contra del sistema capitalista. Ese miedo que me permite a mí que la gente compre todo el tiempo en la industria de seguridad, que hoy es la industria más grande que tiene el mundo, pocas décadas después de que empezaron esto, se empieza a propagar con esa construcción de la guerra contra las drogas. Que lo que hace es ilegalizar las drogas, que no lo eran, en realidad, volver un tópico la venta y la distribución y venta de drogas, volverlo, demonizarlo de manera tal que es perseguible. Pero, ¿por dónde transan esas redes? ¿Por dónde se desarrollan esas redes? En la pobreza. Entonces nos permite seguir formando a las fuerzas represivas de los países de Latinoamérica y de todo el mundo en general, pero en particular de Latinoamérica para Estados Unidos, a posteriori de las dictaduras, cuando vienen las democracias, siguen inmiscuyéndose en los asuntos internos de la formación de los aparatos represivos y empiezan lentamente, incluso y con mucho más furia, que eso es terrible, en la era progresista, a vendernos este paradigma de la seguridad privada y que complementa, ya es la perfección de la perfección, porque es el Estado, es el principal cliente. Todas y todos y todos aportamos con los impuestos al Estado. De ese dinero que le damos se le compra a privados que ejecutan aquello que tenía que hacer el Estado, que están en manos de las empresas que cada vez están más exoneradas. O sea, básicamente es un plan maravilloso. Económicamente es genial. Y de eso se trata esto del... Vamos a empezar por ahí. Esto se trata de eso. Se trata de eso. De trabajar desde ahí para la acumulación. Y eso nos implica un desafío, porque a nosotros nos encanta decir, pero no es racional este argumento, porque esto no soluciona nada. Y como decía Virginia, uno está compitiendo contra la sensibilidad del otro, contra lo que siente el otro. Y será muy gil, será muy vacuo, pero viene ganando por paliza en todas partes del mundo. Entonces nosotros no le podemos decir al otro, no seas boludo, no compres, porque con el no seas, o sea, boludo está haciendo el otro hace rato y que yo se lo diga no lo va a poner de mi lado probablemente. Pero además hay un nivel de convencimiento que compramos nosotros mismos, incluso los gobiernos progresistas, con esto, ¿no? Los megaoperativos, las cárceles privadas, nosotros compramos la idea de que podíamos hacerle más barato al Estado la tarea de reprimir a los malos. Y con esa lógica afianzamos a los malos. Los malos son pobres, que trafican drogas y que nos roban. Esos son los malos. Los malos del mundo son esas personas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer con esas personas? Destruirlas. Destruirlas. Para empezar a hacerlas no personas. Y para seguir destruirlas. Entonces también apelar a la sensibilidad de que pobre el otro, que también tiene derechos humanos, que es lo que yo creo, termina siendo contraproducente. Porque entonces los tipos se paran desde el cartel que tiene BIS en la ruta que dice, ¿no? ¿Cómo es? La seguridad por encima de los delincuentes. La seguridad por encima de los delincuentes, ¿no? Y entonces vos te tenés que poner del lado del que cuida a la abuela o del que defiende al que le pegó a la abuela. No hay otro lado posible. Acá es cuando yo empiezo a salirme de lo terrible, de lo patético, porque yo creo que hay maneras de cortar con estos círculos viciosos que son las mismas de siempre, la misma de antes, la misma de que es la batalla por la superestructura, la batalla por el convencimiento, la batalla por las cabezas, que se gana muy lentamente en un proceso que es dialógico, que es con la otra y con el otro y con el otro, y que lleva mucho trabajo y no parte de una racionalidad, sino de una visión afectiva sobre el mundo. Yo quiero una sociedad en la que entramos todos. Punto. No me concibo en otra cosa que eso para mí es ser de izquierda y por ende eso voy a salir a vender. Te voy a convencer de eso. Pero sí hay una serie de elementos prácticos incluso para ganar la batalla concreta desde ahí. Porque los países que creen esto, incluso criticados por reformistas, porque yo me acuerdo que cuando yo era botija, pensar en Suecia era pensar en el reformismo. Los radicales éramos otros, ellos eran súper reformistas. Ojalá Uruguay tuviera el reformismo sueco como sistema de distribución
¿no? Sería radical, hoy es radical. Y hoy es radical, porque los suecos, holandeses, noruegos, etc., miraron esto desde una perspectiva de izquierda. Y lo aplicaron. Hace unos 15 años atrás, 10 años atrás, cuando el incremento de la delincuencia esta, ¿no? Ya se empezaba a propagar, a medir, con el narcotráfico como epicentro, se empezó a dar un debate de cuál era el camino para combatir eso. Estaban Estados Unidos e Inglaterra, dentro de Europa, como los adalides de la lucha contra Israel, por supuesto, los adalides de la lucha contra las drogas, ¿sí? Y contra el terrorismo que vino a complementar toda esa saga. Y por allá los países como Suecia, Holanda, Noruega empezaron a inventar y ensayar otras cosas. En aquel momento discutíamos teóricamente. Me acuerdo que en la Facultad de Derecho se daban ciertas discusiones. Todo esto que estamos discutiendo ahora sobre la criminalización, ¿no? El paradigma de la violencia, el paradigma de la seguridad, todo aquello lo discutíamos desde el camino es por acá, el camino es por allá, y recién comenzaban las rutas, los derroteros hacia distintas propuestas. 15 años después, esos países tienen éxito. Entonces, lo primero que hay que decir es, no es solamente si el otro va a fracasar porque está, sí, va a fracasar porque está en Estado, pero hay algunos que les va bien, ¿no? Yo creo que hay que usar el argumento de Novik de vamos a copiarlo a los mejores. Vamos a copiarlo a los mejores. Ahora, tenemos un problema con copiarlo a los mejores, que es un contrasentido. Hace muchos años que le vienen imponiendo a la gente que al malo yo le gano pegando. Si yo te digo que al malo yo le gano conversando, si una persona que está atemorizada, acorralada en su casa, yo le digo al violador, en realidad, si te lo conversás y te lo chamullás, capaz que no te viole, o sea, tenés más chance de que no te viole chamullando que pegando. Eso es un contrasentido. A mí me da mucho miedo, yo lo que no quiero es que me pase, no quiero estar en esa situación. No quiero que me roben, no quiero que me violen, no quiero que me maten. ¿Sí? Pero bueno, ahí está el desafío de construir algo de aquí a octubre, que es cuando se vota esto. Y probablemente pasa por eufemismo o cosas así muy vanas como, señora, lo que pasa es que hoy lo estamos manteniendo. Con esto que dice la arañada, con esta reforma nos van a salir más caros, porque vamos a tener más presos. En vez de mandar los presos hay que hacerlos trabajar. Ese argumento siempre funciona. Y ese argumento puede llevar a defender un modelo no punitivista, por ejemplo, de los centros de mediación y de efectivamente la reparación de las víctimas. Pues yo creo que hay que cambiar también, hay que defender un paradigma que es realmente el contrario de este. En el paradigma de hoy, quien tiene derecho es el Estado. El Estado, además, en este sentido, se está transformando en el principal comprador de las empresas privadas. Es el Estado, ¿no? Y ellos mismos están todo el tiempo acusando de estatistas, cuando ellos hoy en día son los que más están defendiendo el Estado. El Estado en su poder de castigar. Y uno tiene que decir, yo creo que el derecho lo tiene la gente, la pobre víctima. Vamos a usar ese argumento. A la persona que le robaron una motito la semana pasada, pobre, que era la única que tenía para ir a trabajar. ¿Qué quiero que pase yo con ese delincuente? No sé, pero yo lo que quiero es que a la persona le devuelvan la moto, que vaya a laburar y le pague la moto. Y no negocio nada menos. ¿Por qué voy a gastar plata yo en mi bolsillo para que vaya preso? ¿Qué le voy a dar de comer? Y creo que ese tipo de discursos horribles, apestosos, hasta violentos, son los que tenemos que utilizar para, de alguna manera, cambiar el eje de discusión. Ya no se trata de, vos tenés razón, no tenés razón, no discutamos más en la cancha de ellos. Discutamos sobre el paradigma de la negociación, de la mediación, de las alternativas a la cárcel. Discutamos sobre el paradigma de la regulación de las drogas. ¿Por qué no? La gente lo entiende. Si yo le digo en un barrio como Casaballo, la cumbre, para hablar de que me toca a mí más cerca. Yo digo, bueno, lo que pasa es que cierra la boca, voy a ver otra mañana. Sí, tenés razón. Yo para mí habría que regular y que le paguen salario vacacional, aguinaldo, toda la señora, así no tiene que andar vendiendo. Y enseguida la gente entra en otra sintonía. ¿Por qué no hablar de regular las drogas? Yo sinceramente creo que, por lo menos que vivimos por el lado de la izquierda, tendríamos que aprovechar lo bueno que tenemos, la forma en la que conectamos, porque no somos el patrón. Resulta difícil cuando sos el partido de gobierno, pero de alguna manera, si las y los militantes volvemos a conectar con ese lugar que no es el patrón, y que no soporta el patrón, y que quiere de alguna manera la liberación de todas y todos los patrones del mundo, capaz que tenemos chance de conectar con esa veterana y que no vote
a la reforma que propone La Rañada y que le prometa a todos sus nietos que no les va a dar de comer la semana que viene si la votan. Eso sí estaría muy bien. Bueno, hecho el análisis de lo que plantea la reforma y las consecuencias que traería la implementación de esta reforma, hecha una contextualización política de lo que implica la reforma en un sentido mucho más amplio, poniendo en contexto un poco lo que es el avance represivo y el avance de la derecha, y poniéndole un poco de pienso al problema de la violencia. Lo que nosotros queremos ahora es abrir un espacio de intercambio donde se puedan hacer preguntas, plantear inquietudes, así que dejamos el micrófono. Y acá el compañero quiere hacer una aclaración. No, en realidad, mientras hablaban las compañeras, me fui anotando un par de cosas que me parecen que son vitales, porque estamos en un momento que, como decían, esto no es, parece que nosotros estamos aislados, pero en realidad es un proceso que se está viviendo en la región, que se está viviendo en todo el mundo, y es el desafío que tenemos todos con nuestras ideas de cómo enfrentar un mundo en el que cada vez se planta más la indiferencia y la meritocracia. ¿Cómo logramos ir con la militancia territorial, que es extremadamente necesaria? Nosotros lo estamos viendo y viviendo en carne viva hoy en día, que la mejor manera que tenemos de incluso problematizar con las personas es hablando con ellas en la calle. Es eso, la necesidad de volver, como decía Valeria, a lo básico, a la militancia territorial, a ir a los barrios y romper un poco con la segregación de la que nosotros también somos víctimas, porque en este espacio probablemente todos tenemos ideas muy similares y venimos de contextos muy similares, y hay realidades que tal vez nos pueden chocar y están muy lejos nuestros, pero es a esas realidades a las que hay que llegar y tender la mano para decir, mirá, se puede encontrar un camino diferente al llevar el garrote y tratar de solucionar los problemas de esa manera, pensando sobre todo por ejemplo, el contexto carcelario que tiene el Uruguay. Tenemos cárceles en las que hay personas que salen 2 horas por semana a tomar aire y después están rodeados de 8 tipos más que están peleándose por quién se mata primero. Contextos en los que después pretendemos que las personas salgan y sean alguien cuando no los tratamos como alguien ya y no los tratábamos antes. Y bueno, y eso, los puntos que creo que son más importantes es transmitir empatía, tener la empatía con aquellas personas que están viviendo el crimen en los barrios y que están viviendo con los criminales, y que esas son las personas que hoy en día los sondeos muestran que están más a favor de estas propuestas, pero que a la vez son quienes más afectados se van a ver mañana si mandamos a los militares a los barrios. Nada, para problematizar y para alimentar el debate. Bueno, así que queda abierto el micrófono si alguien quiere plantear alguna pregunta, si quiere hacer algún comentario. Buenas noches para todos. Mi pregunta es, porque lo vivo casi a diario por mi hermana, ¿no? Mi hermana trabaja en los hogares de los niños infractores, que ellos les pueden hacer a los funcionarios todo lo que ellos quieran y ellos no tienen derecho ni a empujarlos porque es impresionante el legajo que le hacen, ¿no? El otro día uno le pidió agua caliente, cuando ella le llevó el agua caliente, le dijo, ay, a ver, si está, le quemó la mano. Entonces yo digo, ¿cómo cambiamos esa juventud? ¿Ah? Están las mamás en la puerta con los championes Nike, no saben las comidas que les dan, no los comieron jamás en su casa, y ellos protestan y dicen que esa inmundicia no comen. Entonces digo, no es tan fácil ir con la juventud a que pobrecito no los castigamos, porque hay que estar también adentro y en contacto, ¿eh? Así que era mi... ¿Alguien más? No, en realidad un poco
partir de lo que dice la compañera, a mí me hace pensar esto que siempre pensamos o particularizamos los problemas en los gurises o en los presos o en las personas que están acusadas de determinadas cuestiones, ¿no? Sobre todo en todo lo que tiene que ver con la seguridad. Pero yo que trabajo en el campo de la salud mental, también tiene que ver con que nosotros no nos hacemos cargo de las instituciones que construimos y que generamos como sociedad. Yo creo que ahí hay un gran debate para dar, porque tiene que ver con cómo nosotros pensamos y desarrollamos políticas que durante muchos años han sido políticas de encierro, de exclusión, de discriminación, donde en realidad lo que generamos es justamente eso, o sea, instituciones que refuerzan mucho más la violencia. Entonces, cuando uno dice, bueno, trabajar en una institución así, uno no tiene derecho a protestar porque de repente un gurí lo agrede, también hay que pensar cómo esa institución hace para que eso se genere de esa manera, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, en un hogar de INAU, si uno tiene chiquilines donde las opciones que se les brindan no son las mejores y además tiene trabajadores y trabajadoras donde tampoco se cuida su situación y terminan siendo carceleros en vez de trabajadores para la infancia y la adolescencia, entonces ahí tenemos un problema como sociedad. ¿Se entiende? Entonces, me parece que también tiene que ver con poner sobre la mesa cómo nosotros durante muchísimos años como sociedad, todo lo que tiene que ver con lo diferente, con lo complejo, con lo difícil y con lo difícil de poder resolver, de hacerse cargo, lo que hacemos es lo encerramos, lo excluimos y encima lo maltratamos y violamos sus derechos humanos de forma sistemática. Y entonces, como país nos debemos una discusión muy fuerte a la hora de pensar en cómo estos modelos en realidad lo único que hacen es reproducir más violencia y generar mucho más violencia y generar mucho más vulnerabilidades. Entonces, creo que eso es una de las cosas fundamentales a la hora de poder pensar hacia futuro y también pensando en esto del Frente Amplio como una fuerza política que en el próximo cuarto gobierno, ojalá que lo tenga, va a tener que poner sobre la mesa. Porque todas estas cuestiones que tienen que ver específicamente con las políticas de encierro que desarrollamos, es algo que es un debe importante. No sabemos que llevamos el micrófono. Tiene que acercar la gente. Tiene que venir. Bueno, a mí me preocupa especialmente que cuando hablamos de esta campaña, enseguida, entre quienes, como tú decías hoy, quienes estamos hoy acá posiblemente nos convoque esta temática y tengamos un pensamiento como más similar o común, y sin embargo no es así, ¿no? Porque cuando surge este tema, lo primero con lo que asociamos es con pobreza y con adolescentes, ¿no? Y a mí me preocupa especialmente, porque yo trabajé muchos años en INAU con adolescentes, mujeres, y no es lo que comenta la compañera. Entonces a mí me preocupa, me genera mucho dolor, me genera mucha lástima y rabia de que este tema lo vinculemos a la pobreza y a adolescentes y a jóvenes, ¿no? Porque comparto lo que dice la compañera en cuanto a lo que es la violencia institucional. O sea, seguramente la compañera lo que hace referencia es a un INAU, a un INISA, que en todos estos años, a 30 años de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, no ha podido y no ha sabido, ¿no?, poner en práctica otras políticas que no tengan que ver con las políticas de encierro y de represión, ¿no? O sea, hablamos de una convención de los derechos del niño y niña y adolescente que tienen 30 años ya, o sea, no se promulgaron ayer, ¿no? O sea, tienen 30 años y nosotros seguimos parados desde esos discursos de represión, ¿no?, y de encierro que van contra todas las convenciones y contra todos los derechos internacionales y nacionales. De hecho, la normativa nuestra, y que fue en este gobierno, en estos gobiernos del Frente Amplio, por eso es más doloroso todavía,
los adolescentes, las y los adolescentes, tienen penas más punitivas que los adultos, ¿no? Entonces, si eso no es violencia institucional, si eso nos genera a la interna sistemas, ¿no? O sea, formas de vínculos violentos, entonces ¿de qué estamos hablando? Primero tenemos que empezar a deconstruir eso de alguna forma para poder entender por qué las chiquilinas capaz que le tiran agua, por qué yo lo hablo de, o sea, porque también trabajo en niños y nunca me pasó eso, porque tratamos de trabajar con las educadoras, con los equipos técnicos, pensando en cómo podemos deconstruir esas prácticas violentas, pero empezando por los adultos.